Punto por punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión de Punto por Punto, periodismo, análisis y crítica sin censura. El tema de hoy es el arranque de campaña a gobernador de Veracruz, las principales fuerzas políticas, la alianza del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, aliado con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, y el PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza. Un inicio un tanto complicado, o dijéramos hasta cierto punto grotesco, por parte de algunos de los candidatos o de los grupos que los circundan a ellos. Roberto, es verdaderamente de llamar la atención el arranque de estas campañas. Yo creo que describe en cierta forma lo que vamos a venir viendo a lo largo de este par de meses antes de la elección de gobernador en el estado de Veracruz. Pues en los comienzos siempre marcan, si hay un buen comienzo, pues espera que haya un buen final, ¿no? Entonces, realmente la manera en que se llevaron a cabo estos arranques de campaña, pues dejan mucho que decir. El caso de Pepe Yunes, comienza en Perote, que es su ciudad natal, ¿no? Y su feudo. Y su feudo. Él ha sido 2 veces alcalde de Perote. Hasta donde recuerdas, una vez alcalde. Una vez y 2 veces diputado. Diputado, sí, ha sido diputado federal, diputado local, ajá, presidente del PRI en el estado de Veracruz, y su último cargo fue senador de la República, sí, de hecho, antes de venir a contender. Ahí durante el evento él mencionó que que hace 21 años había comenzado su carrera política precisamente en Perote, ¿no? Era como un regreso, dijo, un regreso al inicio, ¿no? Al inicio, ¿no? Sí. Es decir, era lo que habían esperado para llegar a este momento, que es, ir por la corona, por la gubernatura, ¿no? Y que, como aspirante político, pues esas aspiraciones son válidas, ¿no? Querer gobernar el estado que lo vio nacer y donde ha tenido toda su carrera política, porque ha sido diputado local, ha sido diputado federal, actualmente senador con licencia y con varios cargos dentro de la función pública y dentro de su partido, que es el PRI, que es un partido que lo cobijó durante todo ese tiempo, que hizo una buena carrera, tiene una buena trayectoria, tiene una buena imagen personal, pero precisamente su partido es su peor lastre. Sí, Roberto, no solamente habría que analizar las posibilidades de Pepe Yunes, así como él gusta que le digan, José Francisco Yunes Zorrilla, sino hasta dónde el PRI y el priismo, y sobre todo el efecto Duarte, lo pudieran dejar avanzar. Yo creo que el PRI de por sí trae una carga de primeros 70 años que detentó el poder a nivel nacional, los años que estuvo aquí en el estado de Veracruz, que vienen a perder apenas en el 2016 la gubernatura, pero el PRI en sí, a pesar de sus lastres, a pesar de su mala fama, a pesar de muchos hechos de corrupción que siempre han estado presentes en la vida del PRI, nunca había tenido un efecto tan negativo como el que le generó Javier Duarte. O sea, esta docena trágica que comienza con Fidel Herrera y que continúa con Javier Duarte y que desquicia al estado de Veracruz en lo financiero, en lo social, en lo económico, hoy es la principal lápida encima de Pepe Yunes. Y si a eso le agregamos el que en su arranque de campaña lo hayan acompañado personajes de no muy buena reputación, de escándalos, de una condena pública explícita, en el caso, por ejemplo, del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, bueno, yo creo que Pepe Yunes tendría que haber valorado y revalorado muchas cosas que se pudieran dar dentro de su partido. Los priistas, como cualquier personaje político, cuando tienes un lastre, y en el caso, por ejemplo, del PRI, algunos candidatos, ¿qué han hecho? Han ocultado el emblema de su partido. O sea, ellos se han podido dar ese lujo como parte de una estrategia, el ocultar de qué partido proceden. ¿Por qué? Por los negativos que trae su partido. Lo acabamos de ver en la elección municipal de Coatzacoalcos en 2017, cuando Carlos Vasconcelos prácticamente no viste de verde, su gente no viste de verde o de rojo,
no usan los emblemas del partido, se manejó casi como un candidato independiente y tuvo una excelente votación porque el efecto Duarte estaba más presente todavía. Sin embargo, yo creo que Pepe Yunes aquí tendría que haber evaluado y primero valorado el qué tan positivo o no habría sido traer al presidente de su partido a nivel nacional. Quizá pudiéramos decir que Ochoa Reza, a fin de cuentas, era necesario que estuviera porque es el presidente de su partido. Pero el caso de Carlos Romero Deschamps no le aporta nada. O sea, en ese momento, ese control de que se hablaba de los líderes petroleros sobre su gremio no existe. Y el señor tiene escándalos de corrupción, de despilfarro, de atropello de los derechos laborales. Y por otro lado, figuras como Emilio Gamboa Patrón, que es uno de los dueños del PRI, pero que también está precedido de muy mala fama y sobre todo un hombre al que se le ha ligado incluso con bandas del crimen organizado. Esos son negativos en la campaña de Pepe Yunes. Y los otros casos también no se salvan. Ni el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez con los eventos que ocurrieron en el arranque de su campaña, ni el caso de Morena con Cuitláhuac y lo de las botargas con figura de Hugo Chávez. Sí, no hubo de todo. Y creo que a ti te tocó presenciar eso, pues, Roberto. Estuve en el caso del meeting de arranque de campaña de Pepe Yunes. Estuve allá en Perote. Realmente el evento además comenzó varias horas después. Es decir, fue citado a las 10 de la mañana y casi a las 2 de la tarde estaba comenzando, lo que llegó mucha gente. Lo llenó, vaya, el PRI tiene eso sello, es parte de su mecánica, ¿no? Pero sin embargo, Mucio, a diferencia de otros arranques de campaña que hemos tenido la oportunidad de ser testigos y todo esto, no había esa alegría, si tú quieres, contagiados por la fiesta que hacen y todo esto, porque también en estos eventos se daba mucha la cuestión de la entrega de despensas y comprometer apoyos y todo ese tipo de cosas. Fue una reunión, una conglomeración de personas, pero muy apagadas, muy calladas. Estaba el grupo musical tratando de animar a la gente, muy tranquilos. Cuando pedían los animadores, pedían porras, a ver, los petroleros, y lo peor del caso es que habían como 6 dirigentes de secciones sindicales petroleras, y la gente que llevaron para apoyar ahí en el meeting a Pepe Yunes era muy poca, apenas si se lograban ver. Pedían el aplauso los del municipio de Córdoba, y además con muy poco entusiasmo. Yo, de hecho, quizás la que tenía gente y que hacía un poquito más de ruido, que era un grupo, no era muy numeroso, el caso de la diputada local Ángela Soto, la dirigente de los burócratas. Del sector salud. Sector salud, efectivamente. Estaba un poco más movida, su gente hacía un poco más ruido, pero de ahí en fuera, créeme, estaba el estadio, el campo deportivo Ánimas, podría decirse que casi lleno, porque sí habían lugares vacíos, pero sin efervescencia, muy apagado. Aparte comienza tarde, y yo creo ahí, Mucio, hoy en día, con la comunicación que existe, la gente está más informada. Quizás podrá estar mal informada, pero tiene mayor información. Y por ejemplo, hoy la gente conoce más quién es un Carlos Romero Deschamps, sabe quién es Emilio Gamboa Patrón, sabe quién es Héctor Yunes Landa también, ¿no? Es decir, cuál ha sido su comportamiento político y social. Caso de la gente que estaba asistiendo a este evento y estaba el templete donde estaban los dirigentes, pues no era muy grato que vieran que llegara Romero Deschamps y toda esta gente le aplaudiera y lo abrazara, y la gente afuera pues diciendo cómo es posible que una persona que nosotros la conocemos como casi un jeque árabe a costas de la mal llamada industria de los mexicanos, pues miren cómo lo apapacha, ¿no? Es decir, es el que cobija a Pepe Yunes. Sí, hay momentos en la vida de cualquier político que tienen que pedirle a sus amigos que no vayan a la fiesta. Y es que yo creo que es lo que Pepe Yunes debió haber hecho. Pedirle a muchos de los que son un lastre para su partido y en este caso para su campaña, para su propia imagen, que no asistieran por un bien mayor, a fin de cuentas. Ahí estaba Ramón Hernández Toledo, sí, Jorge Guade. Sí, son gente que ya son repudiadas, no solamente
va a haber indiferencia. Sí pueden llevar conglomerados de gentes de su gremio, pero ya no responden. Y obviamente que esto va a ser también el reflejo, o es el reflejo de lo que vamos a ver en las urnas. Si no pudiste controlarlos y hacerlos que aplaudieran en un mitin, mucho menos los vas a obligar a que emitan un voto a favor de ese candidato. O sea, esos controles están perdidos. El PRI perdió el voto corporativo. Quien suponga, incluso Anaya, Ricardo Anaya, el candidato presidencial, el grupo panista, los empresarios que estén atrás de este proyecto para tratar de buscar la declinación de José Antonio Meade, el candidato priista a la presidencia, a favor de Ricardo Anaya, que no crean que ese voto así uniforme de organismos de manera corporativa se va a ir hacia el proyecto de Anaya. Ahí estamos viendo que no hay controles. Los pueden llevar a la gente, pero no necesariamente van a hacer lo que les están pidiendo. Y no, eso ahí se empieza a reflejar. No, y por ejemplo, en el caso de Juan Nicolás Callejas, el junior, el dinosaurio menor del hoy extinto líder sindical de la sección 32. De maestros. Pues magisterio también, si estuvo, no se le escuchó. Y en sí, la figura de esta persona cobijando o apoyando a Pepe Yunes es nefasta. Sí. Es decir, en vez de darle votos, le restará votos. Y yo creo que el PRI definitivamente tendrá que tocar fondo. Aunque hoy vemos que en columnas, que en notas periodísticas le están inflando aire a Pepe Yunes, tratando de hacerlo parecer que después del arranque de campaña creció. Pues creció, quién sabe, para abajo, porque sí, para adelante sí. No. Mira, yo no creo, da, sin haber estado ahí, Roberto, pero con este panorama que nos describes, como que huele a muerto, como que huele a funeral, como que habían asistido a un funeral, y como que huele a muerto el PRI. No se le ve posibilidades, o sea, uno ve las encuestas que se han difundido a nivel nacional, de 9 gubernaturas en juego, se habla de 4 para Morena, que sería la de la Ciudad de México, sería la de Morelos, Chiapas y Tabasco. En las otras que están en disputa, el caso de Veracruz, el caso de Puebla, Yucatán, no recuerdo la otra, son 4 para el PAN. Y la de Jalisco sería para Movimiento Ciudadano. La pregunta es, ¿y dónde quedó el PRI? Bueno, ese mismo escenario es el que se está viendo para las diputaciones. En el estado de Veracruz no se ve que haya una sola posibilidad donde el PRI, pese a que es un partido maquinaria, que es un partido que trabaja y que su gente opera muy bien, pero ya no tiene la respuesta de la gente. Y como la máxima dentro de las elecciones es, si la gente sale a votar, no hay fraude que puedan con ellos. Por eso es que los morenistas están pidiendo que la gente asista a votar para tratar de evitar cualquier fraude, que yo digo que el fraude no debe existir por ninguna razón, ni siquiera por aquellos que están en contra, por ejemplo, de un López Obrador, que piensen que así se debiera de ganar, pero la única manera en que puede respetarse una voluntad ciudadana es que la gente asista de manera masiva. Yo lo he dicho, hay quienes tienen inclinación por un candidato, otros lo tendrán por otro, otros no tendrán preferencia por nadie, tendrán su derecho a abstenerse también, pero yo creo que los que sí tienen interés de participar, lo deben de hacer para tratar de evitar que se vaya a dar un fraude. Y obviamente que si los priistas no tienen esa capacidad de llevar a su gente a las urnas y que su propia gente no opere para llevar a ciertos sectores de la población a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de distritos, ¿sí? Lo que vamos a ver es una debacle priista muy, muy seria. Y como bien dices, habrá muchos columnistas, habrá muchos medios, reflejarán información de que estamos ya ante un escenario de tercios, es decir... No, eso es de risa. Es de risa. En el estado de Veracruz sabemos que la contienda no es más que entre Morena y los Yunes azules, o viceversa, los Yunes azules y Morena. Por donde se vaya a inclinar, que son, creo yo, creo que coincidimos muchos en ello, donde está polarizada la elección del estado de Veracruz. Así como a nivel nacional se está polarizando en esas dos fuerzas, lo mismo está ocurriendo aquí en el estado de Veracruz. Yo no veo por dónde el PRI, a pesar de que haya muchos que estén aplaudiéndolo y otros le estén echando aire a Pepe Yunes. La verdad, Pepe Yunes no es el problema es su partido y el lastre tan grande del duartismo que lo trae cargando él. Sí, y ahora, si hablamos del arranque de campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues bueno,
De hecho, nosotros titulamos que dobleteó porque hizo 2 eventos, ¿no? Uno partidista, donde mostró el músculo de su partido, de la gente que está con ellos, que bien o mal, pero ahí estuvieron. Sí. En el World Trade Center lo hicieron. Sí. Y luego el evento popular que hizo en el Dren B, allá en Boca del Río, y que realmente Mucio pues tendrá, mucho que criticarle la manera en que llegan montaditos de a caballo. Le hubiesen pedido un caballo prestado a Renato Tronco, ¿no? Ahora que ya es azul, ¿no? La queja que hubo, la crítica fue de que precisamente estaban denigrando a quienes los llevaban montados. Al margen de todo eso, Mucio, al margen de todo eso, yo lo que sí te puedo decir, estuve ahí, estuve en medio del evento, estuve muy cerca porque pues me tocó en ese momento cuando yo llego para presenciar el evento, precisamente para tener una idea clara de lo que pasa en los arranques de campaña. Y pues yo vi gente muy entusiasmada, vi gente que realmente estaba alegre, que le mostraban apoyo, que le aplaudían, que lo escucharon, que le reconocían un liderazgo, ¿no? 2 veces fue alcalde de Boca del Río, y fíjate que a mí me llamó mucho la atención un dato que yo no conocía, y que en su primera elección obtuvo cierto número de votos, ¿no? Pero en la segunda elección aumentó el número de votos, cosa que no ha pasado, pues en el caso por una comparación en otros municipios, y vamos a hablar en el caso de Las Chuapas, donde Renato Tronco arrasa en su primera campaña por la alcaldía, pero en la siguiente se va para abajo. Aún así gana, pero porque ya había hecho estructura. Pero además ya lo conocían en la segunda, ¿no? Sí, ya lo conocían. Así es. Bueno, ya lo que sigue, ya eso se verá aquí en Coatzacoalcos, ¿no? Pero en el caso del evento de Boca del Río, ese evento popular, realmente fue un evento fuerte, fue un evento con un discurso que yo pues veo un discurso propio de Miguel Ángel Yunes Márquez. Veo a un Anaya pues también potente, fuerte, un poco también ver, no sé cómo expresarlo, Mucio, si es patético o es ver a Dante Delgado levantándole la mano al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares lo mete a la cárcel. Sí. Mira, hoy la política es así, ¿no? Sí, así es, Roberto. Mira, yo soy un poquito escéptico en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo siento que es su papá, es el que pesa todavía. Sí, noté su discurso y además veo que la propuesta es una propuesta de tratar de aterrizar mucho beneficio social, etcétera. Esas son las palabras, quizá lo vamos a oír también en los otros candidatos. Esa efervescencia, conocemos, tenemos familiares, hemos visitado Veracruz, Boca del Río. Sí hay un enganche de la gente, o sea, es un bastión, o sea, es como ocurre aquí en el sur del estado, con el caso, por ejemplo, de López Obrador. La gente a ciegas vota por Andrés Manuel López Obrador. Incluso a nosotros nos han comentado, mira, no vamos a votar por Cuitláhuac, pero sí vamos a votar por López Obrador. Hay gente que está haciendo diferenciación porque hay cosas que no les gustaron, situaciones que han reventado aquí en el caso, por ejemplo, de Coatzacoalcos, cuando un grupo de militantes de Morena se sale del partido, renuncian oficialmente, queman las playeras de Morena, es decir, pero muchos de ellos nos han dicho, sí, pero López Obrador sí vamos a votar. Es decir, son sus bastiones, el bastión de los azules, el bastión que obviamente no inicia con los Yunes, inicia con algunos de esos panistas que se reorganizan gracias a César Leal Angulo, que es el que viene a sentar las bases, a darles una forma de trabajar y empezar a buscar los apoyos que se requieren para poder darle una conformación a su partido, que siempre había sido un partido marginal, casi una comparsa del PRI. Pero finalmente Veracruz y Boca del Río, ¿por qué tienen ese arraigo? Porque se ha visto trabajar. O sea, cualquiera que va a Veracruz, Boca del Río, se queda sorprendido de ver lo que hay ahí, hay desarrollo. Eso finalmente la gente, lo valora, si hay mejores condiciones, si hay empleo, y ahí es donde empezamos a ver que eso empieza a funcionar. Yo creo que eso es un ejemplo que debieran seguir cualquier autoridad de cualquier partido político. En la medida que tú trabajas, tendrás que ofrecerle el día de mañana a la gente.
Miguel Ángel Yunes Márquez dice, yo ya trabajé, yo ya fui 2 veces alcalde, yo ya hice esto, esto y esto. Cuando no sabemos, cuando no tenemos una referencia de qué ha hecho tal personaje para poder aspirar a algo, nos queda esa duda, se genera una incertidumbre. Lo vemos con el caso de Cuitláhuac García. Hay mucha gente que dice, bueno, fue diputado, pero se la pasaba más tiempo en las campañas de López Obrador o en las campañas que hubo en el estado de Veracruz, hasta en las municipales, ¿qué hizo por el estado de Veracruz o qué hizo por mejorar las leyes o reformarlas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? A mí ese asunto de la cargada en la que llevaban a Miguel Ángel Yunes Márquez y a Ricardo Anaya, la verdad sí me genera un malestar, porque ellos pudieron haber evitado. Creo que comentábamos, Roberto, que era porque ya no iban a poder pasar por los tumultos. Había muchísima gente. Había mucha gente, era difícil que ellos pudieran caminar entre toda esa gente, abrirse paso, y esta fue una alternativa. Lo vimos cuando su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, también tiene que asistir a un evento, se sube en una moto y así es como llega. Lo vimos cuando Josefina Vázquez Mota en la Ciudad de México, creo que fue su registro ante el INE, el IFE, si no me equivoco, también se sube en una motocicleta. Vamos a estar pasando videos de ese momento, sí, porque estuvimos muy de cerca. Sí. Y ahí tenemos imágenes de ese preciso momento cuando van, cargados, ¿no? Incluso donde se están subiendo encima de los hombros de las personas y donde ya van en el... Normalmente eso lo veíamos en las corridas de toros, Roberto. Sí. Pero al final... no faltó que les gritaran torero. Torero, sí. Eso era al final, cuando ya había habido una buena corrida, ¿no? Y que la gente los sacaba de la plaza, precisamente es como si fuera un rito, ¿no? A ver cómo salen de la plaza. Pero aquí todavía no entran a la plaza, no terminan de entrar a la plaza y ya los están cargando. Creo yo que es algo que obviamente la gente de Morena, sobre todo la gente morena, muchos de los priistas que pues están muy resentidos por haberse quedado fuera del poder, pues lo reclamaron y dijeron que esto era una falta de dignidad de la gente que los cargó y que también era un atropello y eran actitudes de un monarca, o sea, lo que tanto le han criticado a los Yunes, ¿no? Que pudiera interpretarse como una herencia de un padre a un hijo, de un rey a su príncipe. Pero yo creo que más allá de esta cuestión, que es una anécdota, nada más, yo creo que habría que irlos observando en el curso de todo este trayecto de campaña, a ver qué es lo que realmente logran aterrizar. Y obviamente va a haber campaña sucia, porque yo digo que una campaña en cualquier parte del mundo sin que haya campaña sucia, una guerra sucia, pues simplemente deja como poco emocionado al electorado. Yo creo que las campañas sucias también sirven para ver de qué están hechos los candidatos. O sea, no es tan malo. O sea, quizá la parte que no es correcta es inventar cosas, pero cuando se describe lo que es el personaje público que aspira a un cargo, no es malo. Yo diría que es esa parte, a fin de cuentas, son de carne y hueso. De un tema en el cual comentaba hace poco, yo mencionaba que los políticos se encargan de las campañas sucias, que los políticos se encargan de lanzarse lodos unos a los otros, aunque muchas veces lo hacen con mentiras y es lo que no se vale. Y que nosotros los periodistas nos encargábamos de exhibir al poder público, a esos políticos, cuando no cumplen con sus palabras, ¿sí? Y que nos encargamos pues de desnudarlos públicamente con datos veraces. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar vigilando de qué manera se está llevando también a cabo esa guerra sucia, ¿no? Porque, podrá haber información que es veraz y que quizás vale la pena retomarla y comentarla, y la que no es veraz, la que es falsa totalmente, pues creo que hay que decirlo. Y cuando es sospechosa, pues también decir que es sospechosa, ¿no? Claro. Finalmente vamos observando y haciendo análisis partiendo de lo que vemos. El caso del arranque de la campaña de Cuitláhuac, que fue corriendo. Literalmente corriendo, ¿eh? Corriendo, sí, con Ana Guevara. No es que llegaran tarde. No, ahí ahí estaba programada la Sí, comenzó a las 7 de la mañana, ¿no? Comenzó muy temprano, corriendo. Ahora, haber traído a Ana Gabriela Guevara no es un mal punto. Mira, hay gente que lo ha cuestionado. Senadora. Pero es senadora, por un lado, es una figura nacional, es una mujer muy respetable. Yo cuando fue agredida por unos barbajanes que la golpearon, que quizá tenía la intención hasta de matarla, la verdad es que yo percibí una indignación nacional, porque eso no se le puede hacer a ninguna mujer, llámese
Ana Gabriela Guevara o como se llame, a nadie, a ninguna mujer se le puede tratar de esa manera, ¿no? Pero además ella es una figura. Algunos dirán, bueno, pero se fue a meter a Morena. Pues tiene su derecho de estar en Morena. Pues si ella coincide con López Obrador o con Cuitláhuac o con cualquiera de las figuras a nivel nacional o las de su estado, ella es del norte del país, pues a fin de cuentas es su decisión. Y yo siento que no estuvo tan mal, o sea, créeme que aunque haya sido quizá populachero, algunos dirán que populista lo que hizo Cuitláhuac, la verdad es que ella sí es una figura nacional. Fue su manera original de presentarse. Cada quien lo hace a su estilo. No voy a caminar, voy a correr. Y qué bueno, porque que siga corriendo y mucho, porque la verdad le va a hacer falta. Sí, así es. Sí, presume mucho de que el efecto López Obrador va a ser el que lo va a ayudar y que López Obrador va muy adelante. Sin embargo, y yo se lo planteé personalmente, hoy las condiciones ya no son las mismas tampoco, porque los yunes azules están en el poder. Claro. La monarquía, la moronga azul, sí, la llaman ellos, sí, pero están en el poder y tienen estructura y están mostrando el músculo. Sí. Entonces, si se duermen sus laureles, pues quién sabe cómo le vaya a ir a Cuitláhuac. Y además, ojalá que ella vaya puliendo un estilo y personalidad propia, porque eso se lo han criticado bastante. Digo, si a Yunes se le critica esas acciones de monárquico, de que lo vayan cargando, pues a Cuitláhuac lo que se le puede criticar es de que es una copia, clon del discurso, actitudes de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo peor es que parece una rémora. Está pegado a López Obrador. Cuando López Obrador venía a hacer campaña, que no era su campaña, pero la hacía en el estado de Veracruz, cuando fue la de gobernador, pues el que hablaba era López Obrador. Ahí están los videos, no estamos mintiendo, los videos en los cuales al final de 5 o 6 minutos de haber hablado de todo lo que él consideraba, Andrés Manuel, al final decía, y aquí tengo a Cuitláhuac, que era el candidato y era el que no hablaba. Nada más al final, se los presento, voten por él. O sea, eso es faltarse al respeto a sí mismo. El problema es que han transcurrido 2 años, Roberto, y yo veo a Cuitláhuac exactamente igual. Colgado, trepado, te digo, como una rémora, pegado ahí, montado en López Obrador. Y López Obrador en esta ocasión no va a poder venir tantas veces al estado de Veracruz. O sea, hay una campaña nacional, son 32 estados. Como dice López Obrador, ha recorrido todos los municipios del país. Qué bueno que haya estado en todos los municipios, que los conozca y si le sirve a su causa, adelante. Habrá otras cosas que para nosotros son muy criticables. Yo recuerdo, quizás sea tema para otro programa, pero ¿sí te acuerdas cuando dijo amor y paz? Y no voy a caer en provocaciones. Así lo decía al principio de esta campaña. Hoy vemos a un López Obrador que va a todas y que se engancha en todas. Yo percibo que él está sintiendo que el cierre que van a hacer PRI y PAN le va a afectar, quizá la declinación, sí va a equilibrar un poco en la cuestión de preferencias electorales. Las campañas sucias también, las encuestas entran dentro de eso mismo, porque también estamos viendo encuestas que yo creo que no reflejan una realidad. O sea, yo sí veo un pejismo muy fuerte en redes sociales, pero últimamente he visto un antipejismo tremendo en las redes sociales. Ya no está igual. Ya no está igual. Le han estado pegando muy duro. Ya le replican, ya le dicen también sus verdades. Y cada vez más videos, cada vez más evidencias de cómo ha sido su vida profesional y personal. Es decir, estamos viendo que hay muchísimas cosas que ya han ido cambiando, ¿no? Pero entonces eso le va a generar a López Obrador concentrarse más en lo suyo que estar viendo a ver si ganan sus candidatos a gobernador. Si Cuitláhuac no abandona esa actitud muy pasiva, en algunos casos, incluso yo lo siento que su discurso se vuelve demasiado explosivo hacia ciertos temas que debiera de manejar con un poquito más de inteligencia, para que se vaya ganando el afecto y sobre todo de los indecisos. Los que ya están declarados a favor de López Obrador no van a mover su voto con nada. Así le dijeran que López Obrador es hijo de Carlos Salinas de Gortari, ellos no van a cambiar. Lo hemos visto, algunos dicen, ¿y si quiero que me robe López Obrador, qué? Así te lo dicen en las redes sociales. Quiere decir, es un voto muy definido. Pero los que van a votar por el PAN es lo mismo, y los que van a votar por el PRI es lo mismo, es decir, están perfectamente definidos. La clave ahorita son los indecisos. Y hay algunos eventos y algunas situaciones que la verdad, yo no sé Morena cómo los va a remediar. El caso de Coatzacoalcos, el caso de Cozoleacaque, el caso de en el estado, por ejemplo, que revientan en Jalapa, en Córdoba. Hay mucho morenista que está inconforme con las candidaturas y lo están expresando.
Y para no salirme ya de esa parte, Roberto, del arranque de campaña de Cuitláhuac, la presencia de las botargas. Sí, ese es un tema que hay que... Sí, o sea, uno de primera instancia, y lo han dicho algunos columnistas ya, todo el mundo dice, los mandó Yunes. De hecho, Cuitláhuac lo dijo. Sí. Acuso directamente a Yunes. Yo diría, ¿con qué pruebas? Así es. Los debieron haber detenido, porque ¿te acuerdas cuando aquellas máscaras de Carlos Salinas de Gortari, que eran, no sé, eran como 10, 12 personas que iban así, los siguieron, los golpearon, les quitaron las máscaras y los identificaron? Y hoy nada más los insultaron, no los detuvieron, no los han identificado. Yo creo que sí valdría la pena, tanto para los Yunes como para el mismo Cuitláhuac, identificarlos y ubicarlos y señalarlos bien, porque si no se genera la sospecha. Sí. Sí, es fácil pensar que fueron los Yunes. Digo, sería... De alguna manera dicen es que es lo lógico, pero también es lo ilógico. Lo ilógico, digo, o sea, puede tener su lógica por un lado, pero es ilógico por otro lado. ¿Cómo vas a hacer una tarugada de tal magnitud? Sí. Pero también, digo, si entramos en las sospechas, pues también los dirigentes de Morena y los candidatos de Morena, en el caso de Cuitláhuac, el caso de Rocío Nale, Andrés Manuel, practican mucho el hacerse las víctimas. Y de hecho, Mucio, para mí, que más allá de su discurso, en ese arranque de campaña, de sus propuestas o del mensaje político, el mensaje era, miren, me está atacando Yunes. Sí. Y van a Córdoba y, miren, me está atacando Yunes, cuando la alcaldesa de Córdoba está presentando documentos donde les dijo, oye, tengo un evento del Día del Niño. Claro. Hazme el favor, es decir... Están mostrando documentos, pero el mensaje es, me están atacando, soy la víctima. Además hay una cosa, Roberto. Es estrategia política. Así es. Pero eso es guerra sucia. Sí, así es. Mira, Leticia López, la alcaldesa de Córdoba, no es yunista. Jugaron en posiciones contrarias a Miguel Ángel Yunes. En su momento fueron enemigos, pero por cuestiones de conveniencia política. Es el caso de Julen Rementería, en su momento fue adversario dentro del PAN de la familia Yunes. Y sin embargo, llegaron a la conclusión de que tenían que trabajar y marchar juntos para poder sacar adelante la elección de gobernador, en ese momento la de senador. Es decir, ellos llegan a la conclusión, así como los priistas en su momento lo han hecho, se pelean todo lo que quieras debajo de la mesa y de repente salen de la habitación todos agarrados de la mano y todos ya con acuerdos. Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo. Ella no es una alcaldesa de corte yunista, pero llegó porque traía las canicas suficientes para poder ganar su elección y la ganó. ¿Qué se vio ahora? Hay argumento de que no hubo solicitud para utilizar el espacio, el parque donde se iba a hacer el evento, no había condiciones, las autoridades les marcaron lo que iba a hacer. Aún así, el arrastre del López Obrador fue muy grande, muy copioso. Qué bueno que se den esas cuestiones a nivel de que su gente sí le responde, caso contrario, por ejemplo, lo que le pasó a Pepe Yunes, claro que estamos hablando aquí de una figura nacional, pero bueno, qué bueno que esa parte ocurra. La otra que a mí me llama la atención es, ¿qué les avergüenza de Hugo Chávez? O sea, ¿cuánta dirigencia de Morena, y te hablo de Jetko Polemski, y te hablo de Díaz Polanco, y te hablo de Noroña, que no es dirigente, pero es simpatizante, han expresado, Dolores Padierna, la senadora, esposa de René Bejarano, han expresado públicamente... De un gran prestigio, por cierto, Bejarano. Sí, digo, el señor de las ligas, pero han expresado que ellos comulgan con el movimiento bolivariano, que impulsó tanto Hugo Chávez, y que en su momento pudo haber sido una buena alternativa para su país y que finalmente se desvirtuó, dicho por gente venezolana. Pero si ellos comulgan con ese sistema o con ese proyecto que se tuvo en su momento, ¿por qué hoy abdicar y por qué hoy ver como que te están insultando, te están provocando con una figura de una botarga de Hugo Chávez? La gente, según las crónicas, y cito al portal Plumas Libres, dice, la gente que estaba en el mitin se fotografió con las botargas. O sea, la gente no lo había visto como algo malo. ¿No? Lo que lo vio malo fue Cuitláhuac y su gente. Su papá. Y su papá, Atanasio García fue el Durán. que lo corrió a gritos, ¿no? Sí. Digo, finalmente está bien. Pero ahí, en ese punto sí quiero, Mucio, porque hoy te recuerdo, Cuitláhuac señaló que eran elementos de la fuerza civil. Eso es delicadísimo. Sí. Delicadísimo. Sí. Y creo, sinceramente, que se debe de investigar a fondo, identificarlos.
y si son de la fuerza civil, digo, este escándalo no sería estatal, sino sería nacional. Claro. Digo, si Cuitlahua, usted tiene la razón, pues investíguelo y demuéstrelo. Que aporte las pruebas. Y que aporte las pruebas. Sí. Porque realmente sí sería un escándalo nacional que la fuerza civil estuviera siendo utilizada para hacer este tipo de guerra sucia, política, delicadísima. Roberto, resumiendo, 3 mítines, 3 arranques de campaña. Julie Sheridan. Y Julie Sheridan. Sí, aquí perdón. en Altitlán, Sí. Una mujer que viene de Morena, viene señalada, trae ese arrastre, la identifican con Yunes, pero sin embargo ella está haciendo su lucha y la hace a pie, dice pues soy la más pobre, la más modesta, no tengo recursos, y empezó caminando y saludando a los trabajadores de la refinería aquí en Minatitlán, caminando por el mercado y diciendo que pues ella propone hacer más y que confíen en su perfil como empresaria, ¿no? Porque ella viene como una candidata que Morena recoge de la sociedad civil o que selecciona de la sociedad civil para participar como candidata. Pero además se revela ella porque lo que le viene ocurriendo a todos los legisladores de Moreno, o sea, les tienen prohibido acercarse a un gobierno como el de Miguel Ángel Yunes. No les vaya a robar la cartera, presumo. Sí, así lo Oye, dicen. Mucio, pero fíjate que en el Congreso creo que ya se les olvidó quién son los que roban celulares. Sí, a Sebastián Reyes Arellano, que entonces era disidente, porque se había abierto y con de las Morena. Cámaras, ¿eh? Sí, ahí una anécdota captan ahí que a una diputada robándose su celular. Que te voy a comentar. Y después le dijeron a Sebastián que le habían encontrado imágenes porno y que si querían que se supiera. Eso es una confirmación de que sí le robaron a ellos el celular. Fíjate, y algo que me comenta Julie, me comentó, tuve la oportunidad de platicar con ella, es que ella, porque a ella la habían señalado, de que ella había sido la que se había robado ese celular, y ella fue a ver personalmente a Rocío Nale, y a pedirle que hicieran una rueda de prensa para desmentir esa información y decir lo que había pasado, decir la verdad de lo que había pasado. Nale la mandó por un tubo, le dijo, ¿sabes qué? Ya déjalo así, ya no le muevas, esto no nos conviene. Dice, oye, pues ¿cómo es posible? ¿No mentimos? Pues claro que sí, y ahí está afectando mi imagen y eso no les importó. No, Dicho por ella misma. Mira, Roberto, yo creo que va a haber un momento en que, bueno, y nada más para cerrar lo que te quería yo comentar de Julie. Julie va por su 1%. Sí, digo, pero el 1% te puede definir una elección. Tiene un juego muy importante. Y para ser una persona que nunca había tenido alcances estatales, el 1% es una barbaridad de intención de voto. Creo yo que ahí se están concentrando el voto de muchos de aquellos que no se sienten identificados con ninguno de los 3 proyectos de las 3 fuerzas más importantes y que algunos dicen sí voy a votar, pero creo que me voy por este lado, que sería el de Nueva Alianza. A Julie, bueno, se le podrían haber criticado muchas cosas en su momento, pero yo creo que cuando menos sí se le puede reconocer que tuvo las agallas de decir hasta aquí, pintó su raya y me voy, cosa que no hicieron otros. O sea, ahí hay muchos que se quejan en Morena de todo lo que les vienen haciendo, pero ahí siguen pegados. Mucio, ya para terminar, sí. creo que habría que también, y el electorado lo tendrá que hacer, analizar la vida familiar de cada uno de los candidatos. Tenemos que Miguel Ángel Yunes Márquez es un hombre casado, con hijos, Pepe Yunes igual, casado con sus hijos, Cuitlahua García soltero, vive en su casa, y Julie Sheridan fue una mujer que hoy en día es soltera, tiene su hija, y son trayectorias que sí tienen, es un perfil importante que hay que observar en cada uno de los candidatos. Sí, tenemos que irnos a otros temas, Roberto. O sea, en cierta forma, este tipo de cuestiones que es la calidad moral de cada uno de los que aspiran, porque eso es importantísimo para poder dirigir bien a un Estado, hay que tener calidad moral. Eso experiencia. Y los mismos filósofos lo aconsejan, los hombres con mayor solvencia y ética en una sociedad son los que debieran de estar al frente de las instituciones, la experiencia en el ejercicio de gobierno.
trayectoria, compromiso, porque eso es muy importante. La gente te responde cuando lo que tú en alguna ocasión prometiste o que te vieron ir al frente de un movimiento, etcétera, fuiste congruente contigo mismo. Pero eso habría tema para otros programas más en los que yo creo que podemos hacer este análisis. Estamos terminando, pues les agradecemos mucho. Esto ha sido Punto por Punto, periodismo, análisis y crítica sin censura. Nos vemos en la próxima.